Este fenómeno, Ceci, que se está dando en los últimos meses con respecto a los supermercados chinos que fueron cerrando, cuando en realidad hace décadas llegaron para instalarse, para destacarse, porque siempre tenés uno a mano, porque siempre manejaron mejores precios que otros tipos de almacenes. Te salvan. Siempre te salvan y además de verdad siempre han manejado buenos precios, que incluso muchas veces uno preguntaba de dónde se consigue la mercadería, cómo hacen para tener esas ofertas y demás. Por eso es que siempre les fue bien en el territorio y sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, donde había muchísima cantidad de este tipo de supermercados. Pero de a poco y durante la pandemia fueron cerrando, de hecho 250.000 se fueron, directamente cerraron, no es que han modificado a una cuadra o dos, sino que bajaron las persianas y empezaron a irse más para el lado de la provincia o para el interior. Entonces queremos entender un poco mejor por qué se da este fenómeno, si es que tiene que ver con la rentabilidad, con las ventas. Digo, hoy no hay mayor competencia, imagino yo, ¿no? Ahora lo vamos a consultar, pero digo, donde se fue ese supermercado chino, si llegó otro almacén. Y la verdad es que siempre entre la competencia de almacenes y supermercados chinos, la diferencia la hacía tal vez el horario, porque vos te ibas a la siesta y conseguías lo que sea. Los feriados. O los feriados, el fin de semana, un domingo. Ahí marcaban la diferencia. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué estrategia de negocio ha cambiado como para que tengan que mudarse? Esto obviamente ahora lo vamos a analizar y vamos a tratar de entender por qué. Y también a ver cómo viene el futuro de los precios, porque ha aumentado nuevamente el dólar blue. Claro. Muchos en el gobierno dicen no es un dólar de referencia, pero la verdad es que siempre termina impactando. Además no dejaban de ser una competencia, porque al estar el supermercado chino, los otros supermercados se cuidaban, porque si no la gente terminaba yendo al chino a comprar. Por supuesto. Entonces, hacía que un poco bajen los precios en cuanto a la oferta en el mercado también. Por supuesto. Estamos en comunicación ya con Miguel Calvete, que es presidente de INDECOM, Instituto de Estudios de Consumo Masivo. ¿Qué tal, Calvete? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bueno, estábamos tratando de entender por qué se empieza a dar este fenómeno donde cerraron supermercados, tratando de buscar otro territorio, se fueron más a la provincia, más al conurbano, donde todavía no estaban tal vez tan instalados, pero ¿por qué se da? Bueno, básicamente hay una migración que obedece a temas comerciales, ¿no? Hay mucha competencia en las grandes ciudades y hay una migración hacia las poblaciones de menos de 50.000 habitantes, 100.000 habitantes, en lo que es el interior del país, donde es otra rentabilidad y no hay competencia de los grandes grupos. ¿Por qué? Porque en estos lugares tan poblados, tan urbanos, ¿sienten que hay una competencia más presente? No, obviamente la presencia de las grandes cadenas en las grandes ciudades y mayor cantidad de puntos de cercanía, obviamente hay más competencia, sin duda. Nada tuvo que ver entonces esto de que con la pandemia a lo mejor pueden tener cierto temor a que las grandes ciudades pueda haber un mayor contagio, o no lo adjudica usted a que tenga nada en relación a la pandemia. Hola. Hola, sí. Perdón, se cortó. La pandemia obviamente perjudicó a todos, sin buena duda que perjudicó a todos, pero bueno, es una situación muy excepcional. Más allá de eso, los puntos de venta de cercanía, bueno, son la opción para los sectores de menores recursos y más vulnerables y tienen una capitalización territorial mucho mayor, ¿no? Claro, entiendo entonces que tiene que ver con una estrategia de venta donde pueden tener obviamente mejores números en estos lugares que hoy están ocupando. Sí, lógicamente. Hoy hablábamos también de un poco de la economía que se está presentando en la Argentina en cuanto al aumento del dólar, si bien muchas veces en el gobierno tratan de bajar esta insistencia en que se hacen del dólar blue, dicen que no es el dólar oficial y que no es parámetro, pero evidentemente repercute. Este dólar que se viene, que sigue aumentando todos los días un poquito, ¿puede modificar los precios finalmente? Sin lugar a dudas sí, porque habla de una brecha muy grande, que en algún momento va a tender a unificarse y eso va a afectar a los precios de los commodities y todos los alimentos y los productos en
general, y los insumos de la industria, plástico, metal, cartón, más allá de todos los commodities, sin lugar a dudas que tiene una incidencia muy fuerte. Volviendo un poco a lo que está pasando con los supermercados chinos en relación a que se están mudando más a las provincias y se están yendo un poco de la capital. Uno creería que es al revés, ¿no? Que hay más posibilidad de venta y de mercado en las grandes ciudades y que a lo mejor cuando uno va a las provincias hay menos cantidad de gente en proporción, entonces las ventas van a bajar e incluso la posibilidad de poner los precios más altos también serían menores que cuando uno trabaja acá en Capital. Sí, no, pero son distintas variables que eso no tiene nada que ver. En el interior es otro tipo de realidad, otro tipo de compra, otro tipo de monto de corte de ticket. Es decir, son distintas alternativas, distintas situaciones que no se dan en las grandes ciudades. Me imagino también en la posibilidad de los alquileres, ¿no? Tal vez en esos lugares va a ser más bajo también. Esa es otra variable. Claro. Obviamente en el interior hay otros valores, más allá de que hay una retracción y una caída en los valores de los alquileres. Discúlpeme, ¿se podría acercar un poquitito más al teléfono? Porque acá no llega muy limpia la respuesta. Decía que los alquileres es otro de los indicadores que hacen que decidan migrar. Sin lugar a dudas, más allá de que hay muchos locales vacíos ahora y han bajado un poco los alquileres, en proporción en los últimos 24 meses han tenido un aumento muy fuerte. ¿Y cómo se da esta contagiosidad entre ellos? Porque me imagino que es tan masiva la cantidad de supermercados que hay que no se hablan, digamos. Esta movida, ¿cómo empieza vos, crees, a suceder para que después todos empiecen a migrar para la provincia? No, básicamente no es que... Parece que ahí perdimos la comunicación, ahora vamos a tratar de retomarla. A ver si había algún problema también en la conexión, pero bueno, ahora lo vamos a intentar. Me parece que tiene que ver entonces mucho más con la rentabilidad. Evidentemente han encontrado un mercado mucho más favorable en el interior en cuanto a el poder alquilar más barato. Obviamente esto baja los costos en el supermercado y también para la persona que la alquila, el poder vender más. Él hablaba de poder llegar a una sociedad que tiene un consumo un poco más limitado y también es cierto porque donde está la posibilidad de a un supermercado o una cadena grande, obviamente es una competencia también ahí que tienen que manejar, pero en los pequeños barrios, en los pequeños pueblos, tienen buenos precios como para esa gente que va y compra en el día a día. Supongo que también debe tener que ver con la cantidad de mercadería que tienen que adquirir y que no es lo mismo cuando el público es masivo a cuando es en ciudades más limitadas, la cantidad de stock que tienen que tener de cada cosa también, ¿no? Debe ser un estudio que han realizado en profundidad porque llama la atención que no es uno aislado, sino que masivamente se están yendo y cuando es así, los chinos en eso se caracterizan por hacer un estudio y así como uno admira esta rigurosidad a la hora de trabajar y que son constantes y perseveran y por eso a veces los resultados que obtienen, me imagino que esto no ha sido aleatorio y que lo tienen muy bien estudiado. No, y mira, nosotros hoy hablamos de cifras, de cómo habían llegado hace décadas al país. Había en todo el país 13.000 locales, que es un montón. Muchos estaban concentrados en lo que es el AMBA o la ciudad de Buenos Aires y 250 cerraron directamente para poder irse al interior de la provincia de Buenos Aires o directamente cambiar de provincia. Lo que es también un cambio de vida, pero que, como vos decías, han investigado un poco los resultados económicos y evidentemente ha sido favorable. Las provincias más elegidas han sido Rosario y Córdoba para poderse alquilar en esos lugares y poder trabajar en esa zona, y en otras como Formosa y Chaco, ¿no? Evidentemente hay un estudio de mercado que ha hecho que tomen esta decisión. Y lástima que se nos cortó la comunicación porque era muy interesante también hablar de los precios que se vienen, este tema de finalmente cómo se van a manejar las canastas de los precios cuidados y demás, y si ha variado el consumo como para, después de aplicadas todas estas medidas por el gobierno, si se ha notado en el mercado la diferencia de consumo, de hábito, ¿no? De la gente. Yo creo que es inevitable que eso pase porque siempre, por más que tenemos el peso,
lamentablemente los valores de las cosas están muy relacionados con el dólar. Me quedé pensando en lo que hablabas de los supermercados y a lo mejor no solamente es una cuestión económica, sino también en cuanto a la calidad de vida, porque no deja de ser las capitales una gran jungla donde esto de vivir a 1000, Seguro. a lo mejor también tiene que ver con esto, ¿no? De bajar un poco un cambio y sobre todo la elección de Córdoba y de Rosario, que son grandes ciudades que a lo mejor no tienen el estrés de las grandes capitales como es Buenos Aires, pero que sí tienen una cantidad de público suficiente como para mantener la economía de ellos. Seguro, seguro. Bueno, la verdad que fue interesante entender un poco mejor por qué se daba el fenómeno. Seguramente en otro momento podemos hablar con Calvete un poco más de precios y de lo que se viene a la hora de la economía y en el día a día nuestro de las compras. Pero digo compras, digo dinero, recuerdo las cuentas que